Esfuerzo y flujo de momentum. Se define el vector de esfuerzos como la fuerza por unidad de área de la superficie de prueba que es ejercida por el fluido hacia los n puntos. Tenemos, por ejemplo, un sistema coordenado definido de la siguiente manera. Este eje lo llamamos X, Y y Z, sobre el cual definimos una superficie, ¿verdad?, de la siguiente manera. Lo voy a dibujar aparte para no saturar el dibujo. De tal forma que en esta dirección tenemos dirección hacia afuera de la superficie, apunta N. N es el vector unitario de superficie que tendrá componente Y. Y en esa misma dirección también está apuntando sigma Y. Luego tenemos una componente que será sigma YZ. Y finalmente una componente, por ejemplo, que será sigma YX. Matemáticamente se define ese vector que denotamos acá, vamos a escribirlo, este vector que denotamos como S de n, se define como S de n igual a n punto el tensor sigma, donde ese tensor de esfuerzos viene dado por la siguiente expresión: sigma igual a sigma XX, sigma XY, sigma XZ, sigma YX, sigma YY, sigma YZ, sigma ZX, sigma ZY, sigma ZZ. El vector de esfuerzos, S, que acabamos de definir, se calcula para una superficie con alguna orientación. Por ejemplo, una superficie normal al eje de las Y en coordenadas rectangulares, tal como la que describí hace un ratito. Y eso lo podemos escribir matemáticamente como S de n igual a S en Y. Y eso será igual a sigma YX por E de X más sigma YY por E de Y más sigma YZ por E de Z, donde sigma YX
sigma yx, es la fuerza por unidad de área en un plano perpendicular al eje Y, actuando en la dirección X, que es ejercida por el fluido en Y. Lo que estoy diciendo es que la orientación del plano de referencia lo indica el primer subíndice, mientras que la dirección de la fuerza lo señala el segundo. Esta es la orientación del plano y esta es la dirección de la fuerza indicada por ese subíndice. El tensor de esfuerzos está definido por dos efectos. Sigma igual a menos P tensor delta más tau tensor. Menos este signo negativo de la ecuación, lo que significa es que se está usando para hacer positivo los efectos compresivos. El primer término de esa expresión del lado derecho representa los esfuerzos normales, mientras que el segundo término representa los esfuerzos viscosos. Para representar los esfuerzos viscosos se requiere de una ecuación constitutiva. Por ejemplo, la ecuación de Newton. Esa ecuación de Newton aplica para fluidos que al usarse esa ecuación se denomina fluidos newtonianos. Las características de estos fluidos son las siguientes: que sean homogéneos, isotrópicos, que respondan inmediatamente a cambios en la tasa de corte o tasa de deformación, que el esfuerzo viscoso local es una función lineal de la tasa de corte, de tal manera que podemos expresar ese esfuerzo de corte de la siguiente manera: tau tensor igual a 2 veces mu por un nuevo tensor más kappa menos 2/3 de mu por la divergencia de la velocidad multiplicada por el delta. Recordemos que ese delta ya lo habíamos definido antes. Ese no es más que la matriz cuyos elementos de la diagonal son iguales a 1 y los demás elementos son 0. Matriz unitaria o tensor unitario. Entonces, mu es la viscosidad de corte. Kappa es la viscosidad dilatacional. Esa viscosidad dilatacional mide la resistencia molecular a una expansión o compresión isotrópica. Está relacionada con la velocidad de disipación de energía en un fluido isotérmico bajo esas condiciones. Estos efectos, los efectos que define Kappa, son difíciles de detectar, por lo que usualmente son ignorados. Generalmente se cree o se considera que mu es mucho mayor que kappa, o sea que la viscosidad de corte es mucho mayor que kappa, o que la viscosidad dilatacional, ya que para gases monoatómicos ideales, kappa es exactamente igual a 0. Entonces, si kappa es exactamente igual a 0, tenemos tau se reduce a 2 veces mu por el tensor tasa de deformación menos 1/3 de la divergencia de la velocidad
por el tensor unitario. Y ese tensor tasa de deformación se define como un medio de el gradiente de U más el gradiente de U traspuesto. En coordenadas cartesianas, ese tensor de esfuerzos lo escribimos como tau xx igual a 2 veces mu por la derivada de la velocidad en x con respecto a x menos un tercio de la divergencia de U. Tau y será igual a 2 veces mu por la derivada de la velocidad en y con respecto a y menos un tercio de la divergencia de U. Tau zz será 2 veces mu por la derivada de la velocidad en z con respecto a z menos un tercio de la divergencia de U. Tau xy será igual a tau yx, y eso es mu por la derivada de ux con respecto a y más la derivada de uy con respecto a x. Tau yz será igual a tau zy, y eso es mu por la derivada de la velocidad en y con respecto a z más la velocidad en z con respecto a y. Tau zx va a ser igual a tau xz, y eso es mu por la derivada de uz con respecto a x más la derivada de ux con respecto a z. Y la divergencia de U en este sistema coordenado, estamos hablando de coordenadas cartesianas, se define como la derivada de ux con respecto a x más la derivada de la velocidad en y con respecto a y más la derivada de la velocidad en z con respecto a z.